Continuamos con esta serie de vídeos acerca de temas en neurofisiología y hoy día vamos a hablar acerca del potencial de acción. Y tenemos que saber que los potenciales de acción son señales eléctricas de fuerza uniforme que van viajando desde la zona gatillo de una neurona, que ya la veremos, hasta el extremo de un axón. En los potenciales de acción también tenemos que conocer que los canales iónicos con compuertas de voltaje en la membrana del axón se abren en forma secuencial al pasar la corriente eléctrica por el axón. O sea, por esta zona se abrirán todos los canales de voltaje. Entonces, como consecuencia de esto, el sodio adicional que ingresa en la célula va a reforzar a la despolarización y por ello el potencial de acción no pierde su fuerza con la distancia, como ocurre por ejemplo con el potencial graduado. Entonces, como para ir conociendo acerca de este tema, lo que tenemos que entender acerca del potencial de acción, que es una señal de conducción y que está regulado por canales regulados por voltaje de sodio y potasio. Entonces, cuando hablamos de potencial de membrana en reposo, estuvimos hablando del cuerpo celular de la neurona, y ahora cuando hablamos de potencial de acción vamos a hablar del axón. Nos vamos a referir a esta zona de la célula. Entonces ya dijimos que es una señal de conducción, y entonces en esta zona gatillo, cuando llegue que sobrepase un determinado umbral de voltaje, se activarán estos canales y empezará a enviar la información correspondiente. Entonces, lo que tenemos que saber, volvemos a repetir para dejarlo muy claro, que el potencial de acción es una señal de conducción y que está regulado por canales regulados por voltaje de sodio y potasio exclusivamente. Bien, entonces aquí mostramos los canales de sodio y potasio que están cerrados. Bien, entonces como dijimos, en el potencial graduado, cuando un estímulo logra un determinado umbral y llega a activar a la zona gatillo, lo que va a ocurrir en la zona gatillo es que se van a abrir los canales de sodio. Y entonces aquí les muestro un canal regulado por voltaje de sodio, en donde podemos observar que está cerrado y que tiene una compuerta de activación. Tiene una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. Si nosotros miramos el potencial de membrana que tiene en este punto, al momento de llegar, es de menos 70, al momento de llegar el estímulo. Muy bien, entonces una vez, fíjense que ese estímulo en la zona gatillo ha llegado, que empiezan a ingresar iones sodio, que se abre la compuerta de sodio, empieza a ingresar iones sodio. Entonces, del voltaje de menos 70 empieza a acercarse al umbral para activarse, que es menos 55 mV. Lo que ocurre después es que ya los canales de sodio abiertos empiezan a subir, empieza a subir su carga positiva hasta llegar a más 30. Bien, este canal tiene una característica molecular que, abre, está con la compuerta abierta, pero ¿qué va a pasar? Cuando llegue a más 30, este canal se cierra por sus características. Cuando sensa que está a más 30, se cierra. Entonces la compuerta de inactivación se cierra y entonces ya no ingresa más sodio dentro de la célula. Entonces aquí estamos en este periodo y está cerrado este canal. Posteriormente, ¿qué ocurre? Está cerrada la puerta de sodio, el canal de sodio, y entonces lo que hace la célula es abrir los canales de potasio para que haya una fuga de potasio, como se muestra aquí. Entonces, estos son unos canales lentos porque se abren posteriormente a cuando ha llegado a 30, entonces se empiezan a abrir y empieza a haber una hiperpolarización. Entonces aquí hubo una polarización del citoplasma de la célula neuronal, y aquí cuando se cierran los canales de sodio y hay una apertura de los canales de potasio, empieza a haber una hiperpolarización. Muy bien, entonces otra cosa que tenemos que saber es que la intensidad de esta fuerza o de este impulso no varía. ¿Y por qué no varía esa intensidad? Porque por las características moleculares que le decía recién del canal regulado por voltaje de sodio, cuando llega a 30 automáticamente se cierra.
Entonces, al cerrarlo, no queda otra que la apertura de los canales de potasio para la salida de las cargas positivas. Entonces, por eso es que la intensidad no varía y eso va a generar un efecto del todo o nada. Entonces, cuando la actividad llega a esta zona, a la zona gatillo, cuando se activa esta zona gatillo, no queda otra más que sea todo o nada, debido a que ese potencial de acción, cuando inicie, tendrá una dirección de conducción y no parará. Muy bien, ¿eso qué genera? Digamos, cuando se comienza y no para. Entonces, va a generar muchas cosas en la parte del axón de la neurona. Fíjense que nosotros dijimos que cuando había un estímulo que pasaba un determinado umbral debido al potencial graduado, el canal de sodio se abre. El canal de sodio se abre, ingresa el sodio, pero cuando llega a más 30 se cierran, se abren los canales de potasio y la célula se vuelve a hiperpolarizar. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que empezar a comprender que la célula va a tener dos estados que se llaman estados refractarios. Y, digamos, en un estado refractario absoluto, cuando la célula está incorporando sodio hasta que libera el potasio por los canales lentos de potasio, es un periodo refractario absoluto. No puede recibir otro estímulo para desencadenar otro potencial de acción. Pero cuando ese potencial de acción ya ha pasado, que los canales de sodio están cerrados y los canales de potasio, algunos están cerrados y otros abiertos, lo que empieza a ocurrir es un periodo refractario relativo. Y durante ese periodo refractario relativo, si el estímulo que está recibiendo aquí en la zona gatillo es mayor, puede iniciar otro ciclo para que comience otro potencial de acción. Y si no, si ya ha pasado el potencial de acción y sus canales han vuelto al estado original, se puede iniciar otro proceso. Muy bien, entonces aquí podemos ver en qué es lo que ocurre tanto con el potencial de acción como con los canales de sodio y potasio y los periodos refractarios absolutos y relativos. Entonces fíjense que aquí tenemos el potencial de la membrana. Fíjense que frente a un estímulo lo que ha pasado es que el potencial de acción se ha disparado. Los canales de sodio se han abierto, pero claro, cuando llegan a más 30 los canales de sodio se cierran, entonces aquí empieza a descender el sodio, pero los canales lentos de potasio siguen liberando. En esta zona, cuando ya la célula se ha vuelto a hiperpolarizar, lo que ocurre es que si recibe un estímulo en esta zona gatillo mayor al inicial, puede volver a iniciar otro ciclo de potencial de acción. Bien, otra de las características que va a tener el potencial de acción es que es unidireccional. Una vez que comienza en esta zona, es unidireccional y nunca cambia ese sentido. ¿Y eso cómo puede ocurrir? ¿Eso cómo ocurre? Entonces, una vez que en la zona gatillo llega un estímulo que sobrepasa el umbral, entonces lo que va a ocurrir es que los canales regulados por voltaje del sodio van a permitir la apertura del ion sodio hacia adentro del axón. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es un cambio de polaridades y de cargas que va a su vez a afectar a las vecinas, digamos, a las cargas vecinas. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta zona, en la zona como de donde comenzó la zona gatillo, están en periodo refractario. Entonces, como la señal no es superior, sino que es igual, lo que va a ocurrir es que jamás va a dejar que vaya hasta esta zona de atrás, sino que va a ir siempre hacia adelante en este sentido. Entonces, como la salida de potasio es más lenta, esta zona refractaria, digamos, no va a permitir que se vuelva hacia atrás, sino que la señal siempre va a avanzar hacia el cono axónico. Entonces, de esa forma, el axón se asegura que la característica es unidireccional. Y después, con respecto a otra de las características que va a tener el potencial de acción en este axón, es que es referentes a la conducción del impulso eléctrico. Y la conducción de ese impulso eléctrico va a estar afectada por dos características. Una de las características es el tamaño de este axón, o sea, si tiene un diámetro mayor o menor. Los axones que tienen un diámetro mayor conducen mucho mejor el impulso eléctrico que los menores. Y otra de las características muy importantes va a ser la de si tiene las vainas de mielina o no.
Entonces las vainas de mielina lo que van a dejar nodos que son como zonas desnudas. Entonces esas zonas desnudas se llaman nodos de Rambier. Y allí es donde están estos canales regulados por voltaje de sodio y potasio. Entonces la despolarización ocurrirá sobre esas zonas y eso ayudará a disparar el potencial de acción también en solo un sentido. Entonces, a modo de repaso, podemos decir que el potencial de acción es una señal de conducción que está regulada por los canales de voltaje de sodio y potasio y que esa zona, esa activación, va a ocurrir de acuerdo al potencial graduado si sobrepasa ese umbral o no. Tiene una intensidad no variable y eso se debe a las características moleculares de los canales regulados por voltaje de sodio y potasio. Recuerden que a más 30 se cierran los canales de sodio, y entonces es una respuesta de todo o nada. Una vez que pasa el umbral va a dar una respuesta y va a dar un impulso nervioso constante. Obviamente que eso está relacionado con un ciclo de un periodo refractario. Recuerden que el periodo refractario lo que va a permitir es que no pueda iniciar otro impulso hasta que termine el periodo refractario relativo. Siempre es unidireccional, va a ocurrir en una dirección debido a que tiene un periodo refractario, entonces eso le va a permitir siempre ir hacia una dirección y que esa conducción del impulso eléctrico generado va a depender también del tamaño, del diámetro del axón y de esos nodos de Rambier que puedan llegar a generar todas sus neuronas. Espero que con todo esto puedan haber entendido acerca del potencial de acción, cómo funciona y la importancia que tiene también comprender los potenciales graduados para saber que todas estas señales que recibe la célula van a desencadenar en una zona gatillo de la neurona y esa zona gatillo disparará un potencial de acción. Así que bueno, espero que hayan entendido y que les sirva este vídeo. Muchas gracias.